sensibles, hay unos rangos normales donde se va a estar moviendo la frecuencia. Y por fuera de esos rangos, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener daño de equipos, tanto por sobre como por baja frecuencia, y vamos a tener incluso consecuencias mayores en lo que sería la operación de nuestro sistema eléctrico. ¿Cuál es el problema de operar entonces a esas frecuencias anormales? Que vamos a acelerar el envejecimiento de los componentes mecánicos. Y esto sobre todo en plantas termoeléctricas. Ojo, todas las plantas eléctricas que tengan partes rotatorias van a estar sometidas pues a este envejecimiento, pero en las plantas termoeléctricas este límite es todavía más pequeño. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vibraciones, vibraciones que van a causar fatiga en nuestras turbinas y vamos a tener además calentamiento. En generadores, transformadores, turbinas son los que tienen mayores limitaciones cuando nosotros hablamos de frecuencia de operación. Y aquí comenzamos a hablar de aumento de flujo magnético en transformadores y en generadores ahora podemos sobrepasar límites de sobreexcitación y nuestras unidades generadoras pudiesen tener un disparo por justamente problemas con la sobreexcitación o pudiésemos comenzar a tener otros problemas como para mantener las tensiones dentro de nuestro sistema dentro de los rangos operativos normales. Si bien nosotros separamos aquí cuando hablamos de estabilidad de frecuencia, estabilidad de ángulo, estabilidad de voltaje, los separamos como eventos o como problemas que pudiésemos tener en el sistema. Lo cierto es que cuando nosotros tenemos un evento mayor, vamos a tener variaciones del voltaje, variaciones de la frecuencia, variaciones de los ángulos. Digamos, todos los parámetros de nuestro sistema eléctrico van a estar variando. No solamente el día que tenemos el disparo de un generador, no vamos a tener solamente problemas de frecuencia, pudiésemos tener además otros problemas. Yo recuerdo un evento que tuvimos donde tuvimos el disparo, inclusive fue de una línea de transmisión y esa línea de transmisión hizo que se desconectara una gran cantidad de generación y en una parte del sistema que tenía una conexión débil con el sistema eléctrico nacional comenzó a haber problemas de sincronismo y comenzaron a haber oscilaciones de potencia entre este pequeño subsistema que tenía una conexión a través de una línea con el resto del sistema de potencia. Entonces, no podemos pensar que si tenemos un problema de estabilidad de frecuencia va a ser solamente un problema de estabilidad de frecuencia, sino que, bueno, nos estamos enfocando solamente en la frecuencia para entender lo que sería el fenómeno que está ocurriendo en el sistema. Entonces, esto nos puede llevar a tener otros problemas, problemas para mantener las tensiones, que nos puede llevar incluso a condiciones de sobrecarga, a la operación en tercera zona de los relés de distancia, porque ahora el voltaje se deprime mucho, las corrientes pueden ser corrientes normales de operación y la impedancia que va a estar viendo ese relé va a ser una impedancia tal que pudiese entrar en la tercera zona de operación de los relés de distancia. Ya, bueno, allí hay otros temas asociados con cómo ajustamos esos relés de distancia y qué tan lejos estarán de la zona de carga, pero lo cierto es que en la medida en que nosotros tenemos un problema con un generador, eso se va a extender a el resto de nuestro sistema eléctrico. Adicionalmente, vamos a tener un aumento de flujo magnético en los núcleos de los transformadores. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Si recuerdan la ecuación de flujo, decimos que el voltaje va a ser igual a una constante por la frecuencia por el flujo magnético. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir acá? Si yo tengo aquí un parámetro de frecuencia y lo que hacemos acá es que vamos a despejar el flujo. El flujo va a ser una constante por el voltaje sobre la frecuencia. Si decimos que nuestro voltaje se mantiene y la frecuencia sube, ¿qué va a pasar con el flujo? El flujo va a bajar. No pasó nada. Ahora, si la frecuencia baja, el flujo dentro del núcleo de ese transformador va a subir. Si el flujo dentro del núcleo aumenta, lo que va a ocurrir es que va a haber ahora calentamiento de ese equipo. Pero no solamente va a haber un calentamiento de ese equipo,
sino que ese equipo va a estar operando, además, em, permítanme un segundo, va a estar operando en condiciones de ventilación reducida o pudiese operar en condiciones de ventilación reducida. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la frecuencia baja? Ahora la velocidad de giro de los ventiladores de ese transformador que pudo haber estado operando a ventilación forzada también va a reducirse, porque la frecuencia baja, esa frecuencia, ahora la velocidad de giro de ese ventilador también va a bajar. Entonces yo voy a tener un transformador que se va a estar calentando porque tiene más flujo y la ventilación forzada va a entregarme, va a ser incapaz de enfriar ese transformador porque ahora no tiene la misma eficiencia que tendría a frecuencia nominal. Y esto no afecta solo al transformador, sino que afecta todos los servicios auxiliares de la planta, sobre todo en lo que serían plantas térmicas. Esto como daño a equipos. Fíjense que como daño a equipos, la peor condición va a ser operación a bajas frecuencias. La operación a altas frecuencias no necesariamente me lleva a calentamiento, pero sí me lleva a vibraciones, fatiga, sobre todo en lo que tiene que ver con las turbinas de los generadores. Y por último, toda esta condición de operación a frecuencias anormales, frecuencias por encima, por debajo de la frecuencia nominal, y no me refiero a solamente por encima y por debajo dentro de ese rango que ya habíamos definido como normal de operación, sino por encima o por debajo en esos valores que ya habíamos considerado límites, en los que no debería operar nuestro sistema, nos puede llevar a una condición de colapso de nuestro sistema eléctrico. Que bueno, es una de las cosas que quisiéramos evitar o que vamos a querer evitar, y para eso es necesario implementar esquemas de protección que eviten esta condición de colapso. Antes de entrar en cuáles son esos esquemas de protección para evitar el colapso, para evitar daños mayores a equipos, y digo daños mayores porque también tenemos que tomar en cuenta que los generadores tienen ajustes de disparo o protecciones que los van a proteger tanto por baja como por sobrefrecuencia. Digamos que si la unidad va a operar en una condición de frecuencia anormal, una frecuencia por encima, una frecuencia que le va a causar daño, ese generador se va a disparar después de un tiempo y un valor de ajuste que va a depender de esa máquina en particular, de ese generador en particular. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y veamos esto. Al principio yo les hablaba de una condición de equilibrio. Pensemos en el sistema eléctrico como el equivalente a un balancín, a un sube y baja, donde de un lado vamos a tener la generación, del otro lado vamos a tener la demanda más las pérdidas, y ocurre un evento tal que perdemos un gran bloque de generación. Y aquí hago énfasis en gran bloque de generación porque el disparo de una sola unidad no necesariamente me tiene que llevar a un evento catastrófico. ¿Sí? O sea, el sistema debe estar en condiciones tales que pueda soportar la pérdida de al menos un generador. Aquí no estamos hablando de que se disparó un generador, sino de que se disparó un gran bloque de generación, ya porque se disparó la planta, ya porque el disparo de la línea representó la pérdida de mucha generación, porque justamente es la línea que sirve a esa planta y por casualidad de la vida solo tenía esa línea. Digamos, no tiene que ser necesariamente un disparo de generación, puede ser un disparo ya a nivel de transmisión que represente para al menos una parte del sistema una gran pérdida de generación. En el momento en que tenemos esa pérdida de generación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a comenzar a oscilar la frecuencia, va a moverse la frecuencia, porque vamos a estar teniendo más demanda que generación. Eso quiere decir que nuestro sistema o la frecuencia de nuestro sistema se va a mover. Si nosotros tenemos más demanda que generación, ¿qué es lo que va a pasar? Que los generadores ahora van a utilizar esa energía cinética que tienen en el rotor, ¿sí? Van a comenzar a frenarse y podemos alcanzar una nueva condición de equilibrio. Uy,
Perdón, y encontramos esta nueva condición de equilibrio justo antes de que comiencen a actuar los sistemas de control o, digamos, estos son los momentos donde hablamos de la respuesta inercial, donde lo que está haciendo es que está respondiendo solamente el sistema sin sistema de control. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que perdemos mucha generación, ahora la carga es mayor que la generación, las máquinas comienzan a frenarse y fíjense que estamos hablando de máquinas con masas rotantes. Por eso es que nos preocupamos mucho cuando hablamos de energías eh, no renovables. Sobre todo estas energías, bueno, sobre todo no, estas energías renovables no convencionales que se conectan al sistema eléctrico a través de inversores, porque no tienen masas rotantes. Aquí lo que va a estar interviniendo van a ser ya las máquinas que tienen masas rotantes, que tienen inercia en el sistema, que van a comenzar a frenarse y la misma dinámica de la carga, porque la carga también va a amortiguar estos eventos, porque en la carga nosotros vamos a tener motores de inducción que digamos que van a variar su demanda en función de la frecuencia. Entonces nosotros pudiésemos conseguir una nueva condición de equilibrio en un momento dado, pero recordemos que hay frecuencias en las que no podemos operar. Incluso señala la norma que por debajo de 58, por debajo de 57 Hz o 57,5 Hz, ya la operación de los sistemas auxiliares de las plantas generadoras comienza a ser compleja. Es decir, pudiésemos tener un disparo de generación ahora no por un problema propio de frecuencia, porque operó el relé de frecuencia, sino que vamos a tener problemas en nuestras plantas de generación y posibles disparos de las plantas de generación por una actuación inadecuada de lo que serían los sistemas auxiliares. Siendo así, tenemos que tomar una medida que nos permita retornar la frecuencia a su valor nominal o cercano a su valor nominal. Y eso lo hacemos a partir de la desconexión automática de carga. En el momento en que desconectamos un porcentaje de carga, ahora la carga y la generación tienden a ser iguales y podemos llegar a un valor de frecuencia que entre dentro de estos rangos operativos normales. ¿Qué es lo que dice el COES al respecto de este esquema? Esto es lo que se conoce para el COES como esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia. Este no es el único nombre por el que lo van a encontrar, lo van a conseguir como desconexión automática de carga por frecuencia, deslastre de carga por frecuencia, bote de carga por frecuencia, load shedding. Bueno, esos son los nombres que yo conozco con el que denominan a este esquema. Y lo que hace es un esquema de rechazo automático de carga. Y es importante resaltar este automático, porque aquí lo que estamos hablando es que quien toma la decisión de desconectar esa carga es un relé de protección. ¿Y por qué lo va a tomar un relé de protección y no el operador que está en ese momento viendo que está variando la frecuencia? Porque tenemos que tomar acciones rápidas para evitar justamente daño de equipos, colapso del sistema. Entonces, lo que tenemos es que los esquemas de rechazo automático, vamos a hacerlo a través de relés de protección, de carga por mínima frecuencia y de desconexión automática de generación por sobrefrecuencia, que es el otro esquema del que vamos a hablar en un momento, tienen como fin prevenir el colapso. Fíjense que estas son medidas entonces que nosotros no vamos a tomar en cualquier momento. Estas son medidas de emergencia que se toman cuando se identifica que hay una posibilidad de colapso en el área. ¿De qué estamos hablando aquí? De que estamos frente a un evento catastrófico donde sabemos que nuestro sistema eléctrico no es capaz de recuperarse por sí solo y en ese momento es que van a actuar estos esquemas de protección. Son medidas de emergencia, por eso es que nosotros no vemos con frecuencia que hay desconexiones de carga por actuación de este esquema. En general, la actuación de este esquema no es algo que vamos a tener como el disparo de una línea de transmisión, que podemos tener 5 disparos en un año,
salvo que hayan condiciones particulares de ese sistema, ¿no? Pero en general, y lo que manejaba las estadísticas en el último congreso del IEEE, había una publicación en la que hablaban de que este tipo de eventos tenía un promedio de ocurrencia de cada 10 años, en promedio. Ojo, hay sitios donde serán cada menos y hay sitios donde serán cada más. ¿Qué es lo otro interesante de acá? Vamos a prevenir el colapso por frecuencia del sistema eléctrico interconectado o grandes subsistemas aislados al permitir que se restablezca el balance entre la carga y la generación. Y hablar de balance entre carga y generación es hablar de la frecuencia, ¿sí? Y cuando hablamos de frecuencia, o sea, estamos hablando balance, carga, generación, hablamos de frecuencia, que es lo que estamos diciendo. Dos cosas. Uno, que nuestros relés de protección van a tomar como premisa la frecuencia. Y lo segundo que hay que tomar en cuenta acá es que fíjense que ellos hablan de la frecuencia apropiada. En ningún momento dicen que este esquema tiene que llevar la frecuencia a 60 Hz. Tiene que llevarlo a una frecuencia apropiada. Es decir, vamos a ayudar el sistema a llevar la frecuencia lo más cercano a 60 Hz de forma tal que los sistemas de control después sean capaces de regular la frecuencia y llevarla y mantenerla dentro de lo que serían los valores normales de operación. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si la carga desconectada es menos de la carga requerida, ¿qué va a pasar? La frecuencia se va a mantener por debajo. Y si la carga que desconectamos, que rechazamos, es mayor que la carga requerida, pudiésemos tener ahora una condición de sobrefrecuencia en el sistema y una condición de sobrefrecuencia nos puede llevar a disparo de generadores por sobrefrecuencia y eso va a empeorar el problema. Igual que si tenemos la frecuencia por debajo de ciertos valores durante un tiempo determinado, que este tiempo además alcance los ajustes de disparo por frecuencia de las unidades generadoras, lo que vamos a hacer es hacer el problema todavía más grave. En relación a eso, recientemente el 30 de abril, sí señora, el 30 de abril hubo un evento en el Perú, donde ahora hubo una desconexión de las centrales térmicas Calpa, Chilca, Las Flores y Ollero. Digamos que no fue que se desconectó un generador, se desconectaron no una, sino varias centrales con un total de 1.633 megavatios. Esto es para el sistema peruano lo más parecido a un evento catastrófico o un evento donde si yo no tomo acciones como el del esquema de protección, el esquema de rechazo automático de carga por mínima frecuencia, lo que voy a tener es que el sistema va a ser incapaz de recuperarse. Ahora fíjense qué cosas son interesantes en este evento. Yo no tengo los detalles de qué fue lo que llevó al disparo de estas plantas generadoras o si el disparo fue, lo más probable es que el disparo no haya sido necesariamente simultáneo. Pero fíjense esto. Acá, acá hubo una actuación hasta, oh, perdonen, hasta la cuarta etapa, ¿sí? O sea, se desconectaron 4 bloques de carga. Pero ¿qué es interesante? Que el evento ocurre a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 ocurre el evento, tuvimos la desconexión de 1.600 megavatios y una hora después, a las 9:22, ya se había recuperado la carga sin que el sistema hubiese necesariamente llegado a una condición de colapso. ¿Y esto por qué lo traigo a colación y por qué es importante? Porque cuando nosotros hablamos de empresas eléctricas, las empresas eléctricas están allí para suministrar servicio eléctrico de calidad, con continuidad. Digamos, nosotros no pensamos cuando trabajamos en una empresa eléctrica que tenemos que desconectar carga, porque desconectar carga implica afectar usuarios, afectar clientes, afectar personas que dependen del servicio eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos esquemas? Igual estamos desconectando carga, pero se está desconectando la carga de forma controlada. Adicionalmente, la carga que se está desconectando no debe ser carga prioritaria. Es decir,
puertos, aeropuertos, eh, sistemas de transporte masivo, no deberían ser afectados por este esquema de desconexión de carga, ¿sí? Para evitar o para minimizar el impacto que esto va a tener sobre la población. ¿Qué otra cosa es importante? Si bien estamos desconectando un porcentaje de carga, al hacerlo además de forma controlada, los tiempos de recuperación son menores. Y em, si bien estamos afectando personas, estamos afectando la actividad económica en un momento dado de el país o de la región, también es cierto que la posibilidad de recuperar esta carga es mayor y que además, si no desconectamos esta carga, ¿qué es lo que va a pasar? Ya cuando se desconecta esta carga es porque decimos no tenemos capacidad o el sistema no tiene capacidad por él mismo de recuperarse. Es decir, que si este esquema no opera o opera inadecuadamente, esto nos puede llevar a un colapso y a una pérdida total del sistema eléctrico. Aprovecho y les traigo otro evento. Este es el ente operador regional. Ellos se encargan de la operación del sistema interconectado entre Panamá, Costa Rica, Guatemala, México. Ellos todos están interconectados y fíjense acá, ocurre un evento en el sistema eléctrico entre México y Guatemala, ¿sí? Este es uno de los varios eventos que han tenido recientemente. Hubo un evento en México, Guatemala, por un tema de bajo voltaje y vean que se afecta a Guatemala, se afecta a Costa Rica, se afecta a Panamá, incluso en muchos casos se afecta El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de que esto no es un problema local, como lo es el problema de voltaje. Cuando nosotros tenemos un problema de voltaje, usualmente es un problema más localizado porque, bueno, los reactivos tienen un efecto mucho más localizado. Ya aquí cuando hablamos de problemas de frecuencia, estamos hablando simplemente de equilibrio entre generación y demanda. Donde esté la generación y donde esté la demanda. Entonces, yo puedo desconectar carga, como están haciendo acá, en Panamá por un evento que se registró en México. En Costa Rica por un evento que se registró, bueno, México, Guatemala. Y bueno, en Guatemala también hubo afectación de carga. ¿Qué es lo otro que es importante? Lo mismo que decíamos hace un momento con el evento del 30 de abril. Este evento comenzó a las 10:17 y ya a las 11:15 queda restablecido el sistema, lo que originó el problema. Entonces los tiempos de recuperación también se reducen. De no haber tomado estas medidas, lo más probable es que hubiese habido un apagón total en ese sistema. Ahora, ¿en qué consisten estos esquemas de desconexión de carga? Los esquemas que tenemos implementados, bueno, realmente no solamente nosotros, son los mismos esquemas que vamos a encontrarnos en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Digamos, son esquemas, y aquí les traigo otra vez el de Perú, pero son esquemas similares o tienen características similares en otras partes del mundo. Lo que estamos hablando es que tenemos un número de etapas eh, o un número de bloques, ¿sí? Que son niveles fijos, niveles que ya preestablecimos, niveles que se estudiaron y que en función de cada sistema, y esto es un traje a la medida. Esto nosotros no podemos decir, bueno, no sé, en Perú tienen 6 niveles, entonces yo me voy a llevar a Colombia 6 niveles. El promedio está, ojo, entre 4 y 7 niveles, pero digamos, el número de niveles, la carga que se va a desconectar, la frecuencia a partir de la cual comenzamos a desconectar, la frecuencia de los otros niveles, todo esto va a variar en función de nuestro propio sistema. Y estos son estudios que se hacen previo a la operación de cualquiera de estos sistemas porque digamos que esta carga en este momento, esos relés en este momento están allí monitoreando la frecuencia para desconectar ese circuito donde están conectados, independientemente de la carga que tengan en ese momento. Digamos que estos son bloques que ya están fijos.
que ya fueron estudiados y que en función de las evaluaciones y las simulaciones son los que necesitamos para recuperar nuestra frecuencia. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta acá? No solamente vamos a tener una cantidad fija de niveles, sino que vamos a tener un porcentaje de carga a desconectar. Y vamos a ir desconectando cierto porcentaje por cada nivel. Incluso estos porcentajes pudiesen variar. Hay quienes pueden decir, bueno, en los primeros niveles yo voy a desconectar menos carga, viendo si mi sistema es capaz de recuperarse allí, o yo puedo desconectar más carga para evitar que otros niveles operen. Digamos, la selección de esto va a depender ya de criterios locales. Lo que sí es cierto es que el porcentaje total de carga que se desconecta puede llegar al 40-60% de la carga total del sistema. Adicionalmente, cada nivel va a tener un ajuste de frecuencia. Fíjense que aquí tenemos 59, bueno, dejemos un momento la de 59.5. Tenemos 58.5, 58.6, 58.8, 59, 59.2. Y en general se dejan al menos un par de décimas de frecuencia simplemente para garantizar la coordinación. Así como nosotros coordinamos relés de sobrecorriente con tiempo, buscamos que haya cierta coordinación con este tipo de esquemas, porque la idea no es desconectar más carga de la que necesito. Porque ¿qué pasa si yo desconecto más carga de la que necesito? No voy a llevar a esa frecuencia a un valor apropiado, sino que mi frecuencia va a subir y voy a tener otros problemas. Adicionalmente, aquí hay un punto que es importante y es dónde comienza a desconectarse la carga. Este es un valor que va a variar. Va a variar dependiendo de la robustez de cada sistema. Hay sistemas que comienzan en 59.2, hay sistemas que comienzan en 58.9, hay esquemas que comienzan en 59. Digamos, va a estar alrededor de ese valor, pero ese valor también va a variar. ¿Por qué? Porque va a depender de la capacidad del sistema. Si yo digo que mi sistema puede tener un evento tal que pierde una generación y la frecuencia baja 1 Hz completo, pero mi sistema es capaz de recuperarse, mi primer nivel de bote de carga o de desconexión de carga o de rechazo de carga tiene que estar por debajo de ese valor. En general, lo que se toma en cuenta es que esta frecuencia debe estar por debajo de la frecuencia que alcanzaría el sistema con el disparo de su unidad de mayor capacidad, partiendo de que, bueno, si operamos el sistema, tenemos la reserva rodante suficiente para soportar ese tipo de perturbaciones. Lo otro que es importante es los tiempos de actuación. Hay una temporización y esta temporización es necesaria, entre otras cosas, porque cuando medimos frecuencia tenemos que medir al menos un ciclo. ¿Cómo conocemos la frecuencia de algo que no tiene un comportamiento cíclico? Entonces necesitamos al menos conocer lo que sería un ciclo de esa frecuencia. Lo cierto es que no tomamos un ciclo. Para medir la frecuencia, los fabricantes del relé nos dejan esto como una opción. Yo puedo elegir si mi relé va a medir en general entre 3, va a tomar 3 o 20 ciclos para medir esa frecuencia. Incluso aquí abajo está algo de la pendiente de 4 a 6 ciclos, que es lo que ellos recomiendan, pero entonces yo necesito un rango, una ventana donde voy a estar midiendo esa frecuencia. Entonces, si yo tengo un rango de 3 ciclos y yo le pongo a esto una temporización cero, lo siguiente que va a pasar es que yo lo que voy a estar midiendo van a ser, no necesariamente va a ser tan seguro porque no estoy incluyendo de alguna forma esa forma o ese algoritmo como está operando el relé. En general, estos tiempos se recomiendan que estén por encima de 100 milisegundos, 100, 150 milisegundos, pero aquí hay que tener cuidado también porque mientras más tiempo le doy, se empeora la situación, ¿sí? O sea, que tenemos que tomar acciones de forma rápida, pero tenemos que tomar en cuenta que lo que estamos es midiendo frecuencia y al medir frecuencia necesito una cantidad de ciclos
para medir. Aquí hay otro nivel, realmente no lo había señalado, un nivel de 59.5, que pudiésemos decir que 59.5 es una frecuencia normal de operación en un sistema eléctrico, pero fíjense que tiene una temporización mayor. Ya no tiene la temporización de 150 milisegundos, sino que ahora tiene una temporización de 60 segundos, que eso en protecciones es el equivalente a una eternidad, pero ¿qué es lo que está haciendo? Es un nivel que lo que va a hacer es respaldo, ¿sí? Aquí lo que estamos diciendo, bueno, es después de que todo operó y los sistemas de control están operando y aún así la frecuencia se mantiene por debajo de 59.5 por más de 60 segundos, por más de un minuto. Entonces, bueno, vamos a ayudar un poquito al sistema desconectando un porcentaje adicional de carga para que él pueda llegar justamente a esos 60 Hz. En general, la mayoría de los esquemas de desconexión de carga lo que van a tener son justamente estas características que están acá. Vamos a tener una cantidad de niveles, un porcentaje de carga a desconectar, un valor de frecuencia que me va a servir como premisa, un tiempo de una temporización para su operación y la mayoría pudiesen cerrar allí. Ahora, aquí hay otra característica que tiene este esquema, que lo que hace es acelerar justamente esta desconexión de carga. Fíjense que no solamente va a estar tomando en cuenta lo que sería la frecuencia de operación, sino que adicionalmente va a estar midiendo una rampa de frecuencia. Estamos hablando de hertz por segundo. ¿Qué es esto? Si yo voy desconectando mi carga con mis niveles de frecuencia y es un evento donde la frecuencia simplemente está cayendo, no sé, eh, a 0.5 Hz por segundo, yo digo que si desconecto la frecuencia, desconecto mis bloques a esa frecuencia, no pasa nada. Ahora, si el evento es de mayor magnitud y ahora mi frecuencia no está cayendo un poquito, sino que está cayendo de forma brusca, con una pendiente de caída superior a 1 Hz por segundo, yo tengo que tomar acciones más rápidas. Y justamente para eso es que están estos niveles de desconexión de carga. Fíjense que el valor está en 59.8. Yo no voy a esperar a que la frecuencia llegue a 59 Hz para tomar acciones. Ya yo sé que el evento que yo tengo en el sistema es un evento mayor, es un evento importante, es un evento que si no tomo medidas no voy a poder recuperarme. En ese caso, lo que voy a hacer es que voy a desconectar esa misma carga que estaba desconectando en el nivel 1, pero más rápido. Yo no voy a esperar que mi frecuencia llegue a 59.2, sino que si pasa por 59.8 y está cayendo a más de 1 Hz por segundo, desconecto la carga que tenía para desconectar, bueno, lo que serían los primeros tres niveles. ¿Y esto por qué? Y para ver esto vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo. Digamos que tenemos un sistema eléctrico que está operando en estado estable, tiene una frecuencia de 60 Hz y tiene un primer nivel, bueno, aquí lo pusimos en 58.9 y en este nivel vamos a desconectar 10 megavatios. Lo que sabemos es que nuestro sistema, si se desconectan 10 megavatios, él se va a mover 1 Hz. Y esto también es un tema de simplicidad, simplemente para que saquemos un poco las cuentas. Ciertamente esto es un poco más complicado porque está la dinámica de las máquinas, la dinámica de la carga y además no sabemos cuál es el evento que va a ocurrir, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo un poco más lineal. Digamos que ocurre un evento y la frecuencia comienza a caer. Y tiene una pendiente de 0.2 Hz por segundo de caída. ¿En cuánto tiempo va a alcanzar el ajuste del primer nivel de bote de carga? Bueno, si yo tengo una pendiente de 0.2 Hz que va a estar cayendo y arranqué en 60 Hz, lo siguiente que vamos a tener es que en 5.5 segundos vamos a alcanzar la frecuencia de 58.9. Evidentemente, ya aquí en 5.5 segundos los esquemas de control de las unidades generadoras ya habrán comenzado a operar. Por eso les digo que es un ejemplo simplificado donde solamente estamos viendo lo que sería la respuesta inercial del sistema. Él alcanza
58.9, que sería el ajuste del primer nivel de bote de carga acá, en 5.5 segundos. ¿Cuándo se desconecta la carga? La carga no se va a desconectar en ese momento, porque recuerden que ese bloque tiene una temporización de 150 milisegundos. Pero cuando el relé después de 150 milisegundos que esté por debajo de 58.9 envíe la señal de disparo, adicionalmente el interruptor tiene que abrir. Digamos que el tiempo son 150 milisegundos y que el interruptor tarda 50 milisegundos en abrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a tener que el disparo no va a ocurrir en 58.9, el disparo va a ocurrir cuando ya la frecuencia llegue a 58.86, porque yo necesito que pasen estos 200 milisegundos, que son el tiempo que requiere el relé con la condición de frecuencia por debajo del valor de ajuste, en este caso es 58.9, más el tiempo que tarda el interruptor en abrir. Entonces estamos hablando de que la carga no se va a desconectar en 58.9, sino que se va a estar desconectando en 58.86. Si nuestro sistema tiene una posibilidad de recuperarse por cada 10 megavatios que yo desconecte, ajá, por cada 10 megavatios que yo desconecte, él se va a recuperar 1 hertz. Lo siguiente que va a ocurrir es que voy a llegar a 59.86. 59.86, 59.9, está muy cerca de 60 Hz. Aquí no ha pasado nada, ¿sí? Y aquí los operadores, los sistemas de control pueden mantener nuestro sistema en condición estable. ¿Qué pasa ahora si esa caída de frecuencia no es de 0.2 Hz, sino que es una caída mucho más pronunciada? Y ahora tiene, por ejemplo, 3 Hz por segundo, que ya es un evento importante, un evento mayor. Aquí además hago la acotación de que a menor inercia vamos a tener rampas más pronunciadas y vamos a tener menor inercia, por ejemplo, cuando tenemos más incorporación de generación no convencional con electrónica de potencia. En ese caso, pues vamos a tener menos inercia conectada en el sistema. Pero no solamente cuando tenemos generación no convencional vamos a tener eh, menos inercia, sino qué pasa, por ejemplo, si este evento ocurre un domingo a las 8 de la mañana. Un domingo a las 8 de la mañana la demanda del sistema es mínima. ¿Sí? Y si la demanda es mínima, la generación conectada también es mínima. Eso quiere decir que las masas rotantes en ese momento son menores que las que yo tendría un martes al mediodía o un martes a las 8 de la noche. Entonces voy a tener menos unidades generadoras conectadas, aportando inercia al sistema, y esa puede ser una opción por la cual ahora yo tengo menos inercia y pudiese tener rampas más pronunciadas. También, como les mencioné hace un momento, el hecho de que tengamos mucha generación no convencional que no esté aportando inercia al sistema, porque bueno, ahorita con la tecnología pues han podido lograr que de alguna forma amortigue un poco con los bancos de batería, pero lo cierto es que ese hecho va a llevar a que las rampas sean cada vez más importantes o la caída de frecuencia sea cada vez más importante. Nos hacemos la misma pregunta que nos hicimos hace un minuto. Ajá, ¿en qué momento alcanza el ajuste de 58.9, que es el ajuste del primer nivel? En 37 milisegundos, en 370 milisegundos. Alcanzamos la frecuencia del primer nivel. ¿Y qué frecuencia vamos a tener cuando finalmente se desconecte la carga? Tenemos que sumarle los 200 milisegundos, ¿sí? Y si sumamos los 200 milisegundos con esa rampa de frecuencia de 3 Hz por segundo, la carga va a comenzar a desconectarse cuando la frecuencia haya llegado a 58.3. Y si la frecuencia ya ha llegado a 58.3 y yo tengo un sistema de 10 megavatios por hertz, aquí vamos a alcanzar una frecuencia de 59.3 con la misma desconexión de carga. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Sí, tenemos rampas más pronunciadas, sí, la caída de frecuencia es más rápida, si esa pendiente de frecuencia, de caída de frecuencia es mayor, lo que vamos a tener es que se van a alcanzar frecuencias más bajas en menos tiempo.
¿Cuál es el problema de que alcancemos frecuencias más bajas? Y no solamente estamos hablando de daño de equipos, porque bueno, los tiempos también podrían ser cortos. Estamos hablando de que aumentamos la probabilidad de que se desconecte más generación. Y si mi frecuencia viene cayendo y se desconecta más generación, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? Que mi problema va a empeorar, la frecuencia va a caer todavía más rápido y las probabilidades de recuperarme son mucho menores. Adicionalmente, se va a tener que desconectar mucha más carga. Por eso es que se incorpora entonces un esquema que mida la rampa de frecuencia, porque esa rampa de frecuencia me da eh, medición, idea de qué tan importante, qué tan grande es ese evento que acaba de ocurrir. Mientras mayor sea la rampa de frecuencia es porque mayor fue la pérdida de generación. En ese sentido, y bueno, vamos a mantener aquí el ejemplo que hicimos hace un momento, pero ahora le vamos a incorporar un nuevo nivel y este nivel no va a ser por frecuencia absoluta, como el que habíamos visto hace un momento, sino que va a estar midiendo lo que sería la rampa de frecuencia. Y vamos a desconectar exactamente la misma carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que ahora no voy a esperar a que la frecuencia llegue a 58.9, sino que con 59.5 ya puedo tomar una decisión si la rampa de frecuencia o de caída de frecuencia es mayor que 1.2 Hz por segundo y en el caso particular del Perú de 1 Hz por segundo. ¿Qué es lo que va a pasar? La frecuencia comienza a caer, alcanzamos 59.5 Hz mucho más rápido, por lo tanto podemos tomar acciones mucho más rápido. Y ahora vamos a tomar acciones con los mismos 200 milisegundos porque igual la rampa de frecuencia necesita una temporización. Igual el interruptor tiene que abrir, así que le vamos a sumar los dos mismos 200 milisegundos, pero ahora he alcanzado una frecuencia que no es tan baja como en el caso que desconectábamos frecuencia por rampa absoluta, que por rampa absoluta, por valor absoluto, y por lo tanto, con la misma rata de recuperación del sistema, estamos llegando a 59.9, que está más cerca de 60 Hz. Ojo, esto es un ejemplo muy, muy lineal, pero lo que quería que vieran es que lo que estamos haciendo con la rampa es tomando decisiones antes. Y si tomamos decisiones antes y estamos desconectando la carga antes, la posibilidad de que la frecuencia llegue más baja es menor. Entonces, lo que decimos es que se minimizan las excursiones de frecuencia, es decir, no vamos a alcanzar frecuencias tan bajas y la actuación es más rápida. Y si esto pasa, pues tenemos más probabilidades de recuperarnos, tenemos menos probabilidades de que se desconecte generación y si no se desconecta la generación, pues tenemos más probabilidades de recuperar nuestro sistema. Y esto porque a veces cuando hablamos de estos esquemas, la gente dice, bueno, pero es que lo que queremos es mantener la carga conectada. Y bueno, sí, pero esto es como cuando vamos en el avión y vas con un niño y te dicen, primero, auxíliate tú y después auxilia al niño que tienes al lado. ¿Qué es lo que, o cuál es el objetivo principal? ¿Qué es lo que buscamos? Mantener la generación conectada. Porque si no tenemos generación no podemos alimentar la carga. Entonces lo que buscamos con estos esquemas es que la frecuencia no alcance estos valores de frecuencia en los cuales se van a disparar nuestras unidades generadoras. Si se fijaron en el cuadro del esquema de Perú, bueno, ese es de un área, ellos manejan dos áreas, em, la frecuencia mínima era de 58.2. ¿Por qué? Porque por debajo de 58.2 nos vamos a conseguir disparos, ajustes de disparos por baja frecuencia de unidades generadoras, nos vamos a conseguir que los servicios auxiliares pueden comenzar a tener problemas y finalmente podemos tener generadores que se disparen por cualquier otra causa, que no necesariamente sea un problema de baja frecuencia, puede ser un problema de excitación, puede ser un problema ahora de voltaje o de cualquier otro tipo, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es alejarnos de estas frecuencias donde pudiésemos perder más generación y darle condiciones para que la generación que está conectada, que sigue conectada después de la perturbación,
sea capaz de mantenerse y con esto los tiempos de recuperación de la carga que estamos nosotros desconectando por el evento sean menores. Podamos volver a conectar a esta gente que justamente acabamos de desconectar. Este no es el único esquema que se utiliza para proteger a los sistemas por problemas de frecuencia. Este es un esquema que se utiliza cuando la frecuencia cae. ¿Por qué? Porque si no tomamos medidas, se sigue disparando generación. Y si sigue disparando generación, no hay posibilidad de recuperación. Por sobrefrecuencia, en general, no tenemos un esquema adicional, sino que si tenemos una sobrefrecuencia, esperamos la actuación de los relés de frecuencia de las unidades generadoras. Si yo tengo un problema de sobrefrecuencia, quiere decir que tengo más generación que carga. Si yo desconecto el generador, debería poder alcanzar nuevamente una condición de equilibrio. Ahora, hay otros esquemas que son esquemas de desconexión, ahora no de carga, sino de esquemas de desconexión de generación. Y fíjense que parece un poco irónico porque yo les acabo de decir que lo que queremos hacer es justamente mantener la mayor cantidad de generadores conectados al sistema. Pero fíjense esta condición particular y vamos a verlo con un sistema simplificado. Digamos que tenemos un sistema donde tenemos mucha generación de un lado y esta generación está conectada al resto del sistema eléctrico, que bueno, aquí lo presentamos con un poco menos de generación, a través de dos líneas, cada una con una capacidad de 10 megavatios. O sea, en condición normal, ¿qué es lo que vamos a tener? Si yo tengo una demanda local aquí de 2 megavatios, 10 megavatios por una línea, 10 megavatios por la otra línea, yo puedo sacar toda la energía de este lado del sistema a donde se requiera en el resto del sistema sin ningún inconveniente a través de esas dos líneas. ¿Qué pasa ahora si una de las líneas, por cualquier razón, un árbol, una iguana, una falla en la protección, em, un conductor abierto, lo que ustedes elijan, pues la causa de la falla puede ser cualquiera, pero una de las dos líneas falla, falla y sale de servicio? ¿Qué es lo que vamos a tener? Que la línea en paralelo, que lo que tiene es una capacidad de 10 megavatios o una capacidad máxima de 10 megavatios, ahora va a tener 20 megavatios. Esto quiere decir que esa línea se va a sobrecargar. Si esa línea se sobrecarga, lo siguiente es que va a disparar. Si esa línea dispara por condiciones de sobrecarga, por operación de sus relés, ahora yo voy a tener el sistema separado en dos. En una parte del sistema donde tengo la generación, la frecuencia comienza a subir. Y en el otro lado del sistema, donde tengo menor generación, ahora la frecuencia comienza a bajar. ¿Sí? Si esta frecuencia comienza a bajar, yo lo que espero es que de este lado del sistema comiencen a actuar los esquemas de rechazo de carga, de los que hablamos hace un momento. ¿Qué va a pasar de este lado? De este lado no van a haber esquemas de rechazo de carga, de este lado subió la frecuencia. Y si la frecuencia sube, el generador se protege. Y si el generador se protege, dispara por sobrefrecuencia. Y si dispara por sobrefrecuencia, lo que acaba de ocurrir es que perdimos toda la generación que teníamos allí. Y una de las cosas que nosotros queremos es justamente mantener la mayor cantidad de generadores conectados al sistema. En estos casos es necesario implementar nuevos esquemas. También hay que tomar en cuenta lo que les dije hace un momento, que del otro lado pues tendríamos desconexión de carga. O sea, esto es un perder, perder, ¿sí? De un lado tuvimos que desconectar carga porque no teníamos suficiente generación y del otro lado tuvimos que desconectar la generación porque la carga no era suficiente. O bueno, la carga era muy poca para la generación que teníamos conectada en ese momento. Entonces, fíjense que este es un evento eh, donde, o un evento muy particular. Aquí lo que está ocurriendo es un disparo ya a nivel de líneas de transmisión, donde yo sé que esa línea de transmisión está alimentando una planta de generación particular. No todos los sistemas tienen estos tipos de esquemas implementados,
porque no todos lo necesitan. Ahora, en esos casos donde yo tengo mucha generación conectada de un lado y los nexos, la pérdida de un nexo ya se identificó que me puede llevar a una situación de colapso o una situación catastrófica como esta, yo puedo tomar ciertas medidas y en ese caso hablamos de los esquemas de desconexión de generación. ¿Cómo funciona ese esquema de desconexión de generación? Digamos que falla la misma línea, pero el hecho de que esa línea falle, esa línea envía un disparo, que puede ser un disparo transferido, un disparo local, un disparo eh, a uno de los generadores y desconecta, bueno, aquí uno de los generadores porque era lo que necesitábamos para que no hubiera problemas de sobrecarga en la otra línea. Pero en general de lo que hablamos es que es el disparo de una generación, pero no de cualquier generación, sino un disparo de la mínima generación. Yo voy a desconectar la mínima cantidad de generadores para mantener una condición de equilibrio, que habíamos dicho que una condición de equilibrio nos habla de estabilidad. Entonces, si bien estoy perdiendo un generador, ese generador que estoy perdiendo o que estoy disparando yo de forma intencional, lo que está haciendo es que está evitando que la otra línea se sobrecarga. Y si la otra línea no se sobrecarga, no dispara. Y si no dispara, yo no pierdo toda la generación y si no pierdo toda la generación, no necesito desconectar carga del otro lado del sistema. En ese caso, lo que decimos es que, aunque estamos disparando un generador o dos generadores o los que hagan falta, se mantiene una parte de la generación conectada. Y si tengo la generación conectada, puedo seguir alimentando la carga, los tiempos de recuperación se reducen. Adicionalmente, ajá, el generador yo lo estoy disparando sin falla. Y no solamente lo estoy disparando sin falla, sino que lo estoy disparando en un momento en el cual la frecuencia está en frecuencia nominal. Digamos que él no necesariamente tuvo que ver una excursión de frecuencia, tuvo que ver un cortocircuito, tuvo que ver un problema, no. Simplemente fue una desconexión controlada de generación. Y eso reduce los tiempos de puesta en servicio de ese generador, porque ya yo sé que ese generador no disparó porque tuvo una falla y no tengo que ir a revisar todo lo que sea que haya que revisar en el generador una vez que falla, sino que ya yo sé que disparó por disparo de la línea y eventualmente puedo volver a colocarlo en servicio. Eso también reduce los tiempos de recuperación de la carga en caso de que fuera afectada, pero en este caso no requiere desconexión de carga. Este esquema está implementado en una parte del sistema eléctrico de Argentina. Es posible que ustedes hayan escuchado del apagón que hubo en Argentina, Uruguay, en el año 2019. Ellos tienen una gran cantidad de generación conectada. Acá estamos hablando de 1780, 980, 900 megavatios. Digamos, tienen toda esta generación conectada de este lado, unido por estos corredores. Así que ellos tienen allí un esquema de desconexión automático de generación. Ocurre una falla en una de las líneas. Había una línea fuera de servicio por mantenimiento. La otra línea actúa de forma errática porque las protecciones actuaron en el momento en el que no deberían actuar. Para despejar la falla que había en esta línea, actuó primero la línea que estaba contigua y eso hizo que finalmente se perdiera toda el área. ¿Por qué? Porque el esquema de desconexión automático de generación que tenían o que tienen para desconectar las unidades estaba fuera de servicio en ese momento y por lo tanto esa generación que tenía que desconectarse, esa generación mínima que tenía que desconectarse, no se desconectó. Siendo así, pues de un lado del sistema la frecuencia comenzó a subir y los generadores se desconectaron y la otra parte del sistema tuvo esta frecuencia. Estas gráficas no son mías, esto lo tomé de un documento que está en la red que habla de justamente
el evento del 16 de junio del 2019. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Fíjense que ocurre el evento, perdón, ocurre el evento alrededor de este punto, la frecuencia comienza a bajar porque ahora perdimos un gran bloque de generación. Ellos operan a 50 Hz, comienza a bajar y aquí hubo una desconexión incorrecta de los generadores. ¿Qué quieren decir ellos con la operación o la desconexión incorrecta de generadores? Aquí pudieron haber ocurrido muchas cosas. Pero lo cierto es que esos generadores no se desconectaron porque alcanzaron sus ajustes por baja frecuencia. Pudieron haberse disparado por problemas en los servicios auxiliares, pudieron haberse disparado por problemas de sobreexcitación, pudieron haberse disparado por problemas en los relés de protección, pero digamos, no fue que se desconectaron por un problema de frecuencia. Pero ¿qué pasa aquí? Que en este momento al desconectarse más generación, la frecuencia comienza a caer más. Si esa generación no se hubiese desconectado, lo que pudo haber pasado es que la frecuencia tuviera oportunidad de recuperarse. Pero se desconectaron los generadores y la frecuencia continúa bajando. En todo este tiempo pudo haberse estado desconectando carga, pero la carga que se desconectó fue menos de la carga que se tenía prevista para la desconexión. Es decir, ellos en sus estudios determinaron que habían que desconectar 10 megavatios para ese nivel de frecuencia y la carga que se desconectó fue de 5 megavatios, 8 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia va a seguir bajando porque no desconecté la suficiente carga para recuperar mi frecuencia. Fíjense que aquí ya la frecuencia llega a un valor que pareciera que comienza a recuperarse y de no haber ocurrido este evento, la frecuencia pudo haber seguido subiendo y haberse recuperado. Pero, pero, y esto es importante, se alcanzaron los ajustes de disparo por baja frecuencia. Es posible que la frecuencia se estabilizara, comenzara a estabilizarse y ya los sistemas de control hubiesen comenzado a operar para recuperar un poco esa frecuencia, pero pasó mucho tiempo. Pasó el tiempo suficiente con la frecuencia por debajo del valor de ajuste para disparo por baja frecuencia, pasó el tiempo suficiente para que estas unidades se desconectaran. Y si el generador se desconecta y la frecuencia sigue bajando y la frecuencia está baja, pues la frecuencia va a seguir bajando porque ahora estamos empeorando la condición. Lo siguiente que ocurrió acá fue un apagón total de Argentina y Uruguay que están allí interconectados. Esto es para que tengan también una idea de qué pasa si eh, nuestros esquemas no operan como tienen que operar. Si la carga que tengo que desconectar no se desconecta de la forma en la que se programó que debió haberse desconectado. Entonces, eso lo que va a hacer es ir agravando el problema. Y aquí de pronto no desconecté 10 megavatios y aquí tuve que desconectar 3000 megavatios, que fue finalmente lo que termina perdiéndose. Entonces, estamos perdiendo una mano, pero no perdemos el brazo si hacemos una desconexión adecuada de la carga. Finalmente, ya para concluir, tengo rato acá, vamos a llevarnos eh, tres cositas importantes. Una, el balance entre carga y generación implica un equilibrio ahora entre lo que es la potencia mecánica y la potencia eléctrica. ¿Sí? Y por eso les hablaba un poco de estos esquemas de estos sistemas de control de generadores. La potencia mecánica no va a cambiar hasta que el sistema de control del generador tome una decisión. Adicionalmente, aquí estamos moviendo partes mecánicas, estamos eh, abriendo compuertas, necesitamos más gas, lo que corresponda. Mientras que la potencia eléctrica sí se va a estar moviendo allí. Digamos, si yo pierdo una cantidad de generación, ahora yo voy a seguir teniendo esa potencia eléctrica y voy a tener una potencia mecánica inferior. Entonces, aquí la primera respuesta que vamos a tener es lo que llamamos la respuesta inercial, es la respuesta de esas grandes masas rotantes que ahora van a comenzar a frenarse o a acelerarse, dependiendo de cuál sea la condición que tengamos. Y es allí donde tomamos medidas con estos esquemas de protección especial o estos esquemas de protección
ante emergencias, ¿sí? Ya después de cierto tiempo comienzan a actuar los sistemas de control de las unidades generadoras y podemos restablecer la frecuencia si está dentro de ciertos rangos, ¿sí? Cambios en la potencia mecánica o cambios en la potencia eléctrica va a provocar variaciones de frecuencia. Y dependiendo de la magnitud del evento, vamos a requerir de esquemas de protección como la desconexión automática de carga. Y esto es, retomando lo que hablamos al principio, si la simple pérdida de un generador no debería llevarme a un problema mayor o a la actuación de esquemas de emergencia como estos. Adicionalmente, cuando un sistema está sujeto a grandes perturbaciones, ya estamos hablando de eventos que nos pueden llevar a una condición de colapso. Y el análisis de vulnerabilidad, todos estos estudios que hacemos fuera de línea, dicen que ese evento es una falla catastrófica y es una falla catastrófica porque nos puede llevar a un apagón total. Es necesario tomar medidas que eviten la propagación de la perturbación y estas medidas son justamente estos esquemas de los que estuvimos hablando ya de desconexión de carga o de desconexión de generación. Y bueno, esto era un poco lo que tenía preparado para hoy. ¿Tengo rato hablando? Sí, muchas gracias, sí. Ya sí Gracias a está muy ustedes. interesante. Sí, Muchas gracias. Perdóname, Alonso. sí. En verdad quería agradecer muchísimo toda la ponencia que nos has dado. En verdad, la metodología de todo lo que has podido expresar ha sido muy, muy agradable para todos los que no necesariamente somos ingenieros en esta rama específicamente, sino en general. Así que le agradezco mucho por esa metodología. Antes de seguir Sí. avanzando, hay algunas preguntas que nos han enviado los que están en la sala y no queríamos dejar de pasar. Bien. Entonces, a ver, una de las preguntas es, ¿cómo se puede proteger a las turbinas frente a las perturbaciones de frecuencia en el sistema? Bueno, gracias a ustedes y gracias por la pregunta. Eso es muy interesante porque una de las cosas que nosotros más nos preocupamos por proteger es justamente el generador. Y cuando hablamos del generador hablamos en gran medida de la turbina porque es la que va a sufrir más daños. En este caso, realmente los generadores tienen disparos por sobre y por baja frecuencia que van justamente a la protección de la turbina como tal, ¿sí? Aún así, es posible que él esté sometido a ciertas vibraciones durante la perturbación y eso lo que va a hacer es que finalmente eh, es un daño que es acumulativo. O sea, vamos a tener una cantidad de vibraciones y esas vibraciones van a ir acumulando un daño. En la medida en que estos eventos no sean frecuentes, eh, digamos que el daño no va a ser tan importante y no vamos a ver necesariamente que el generador va a explotar o qué sé yo, ¿no? Pero sí hay un daño acumulativo que puede afectar definitivamente la vida útil del equipo. Ujú. Ok, perfecto. Eh, Otra pregunta que acá se repite es, ¿cuál es la etapa más frecuente que se activa en los usuarios libres? ¿O qué tiempos son recomendables implementar entre las etapas de desconexión de carga por baja frecuencia? Mira, eso de los usuarios libres, yo sé que en Perú parte de lo que es la normativa es justamente que si alguien es usuario libre tiene que formar parte de este esquema de desconexión de carga, pero allí habría que ir a revisar las normas. Yo no sé en qué nivel o en qué bloque pues los agregan. Esto es algo muy particular de Perú. Incluso, sí, yo esperaría, o bueno, pero y ya aquí estoy inventando, serían los primeros niveles, porque al final los, los primeros niveles son los que más frecuentemente pudiesen actuar.
Fíjate que en el evento que les presenté hace un momento, operaron, bueno, los primeros 4 niveles, pero, si siguen a la gente del Salvador, la gente del sistema eléctrico del Salvador, ellos cada cierto tiempo, digamos que tienen eventos con cierta frecuencia de este tipo y siempre, operó el nivel uno, operó el nivel 2, operó el nivel uno, operó el nivel 2. em, con más frecuencia de la que deberían. Pero bueno, yo no sé en qué nivel están estos usuarios libres, sería cuestión de revisar la normativa vigente. Y la Ya. otra pregunta, perdona, no recuerdo de la temporización. Sí, ¿qué tiempos son recomendables implementar entre etapas de desconexión de carga por baja frecuencia? Fíjate, allí la temporización es una para todos los niveles en general. En el caso que mostré como ejemplo eran 150 milisegundos y la mayoría está en 150 milisegundos. Personas más osadas o con eventos o con sistemas mucho más robustos pudiesen llegar a 200 milisegundos, pero no más de eso. La coordinación no se hace en tiempo. El tiempo es garantizar que efectivamente la medición de frecuencia esté bien y que la decisión que se va a tomar sea adecuada. La frecuencia se mantuvo por debajo de ese valor por 150 milisegundos, efectivamente hay un problema. La coordinación se hace a partir de los valores de frecuencia absoluta. Fíjate que no es que los desconectamos uno en 59,5 y el otro en 59,55, sino que habían por lo menos una o dos décimas de frecuencia entre un nivel y otro. Ujú. Ok, muy claro. A ver, otra consulta está vinculada a qué niveles de voltaje es recomendable botar carga para no afectar la estabilidad ante estos eventos de frecuencia. Uy, Muy técnico no. ahí la pregunta. Fíjate que allí son cosas que se estudian por separado. Sí, la estabilidad de voltaje la estudiamos de otra forma, se hacen otro tipo de simulaciones, se hace otro tipo de estudios. Y se determina que si no se desconecta esa carga, el voltaje va a bajar de tal forma que no va a ser capaz de recuperarse y eso nos pudiese llevar a un colapso y esa es la carga que desconectamos ante ese evento. Los eventos de frecuencia, si bien vamos a tener variaciones de voltaje y pudiesen haber puntos donde el voltaje pudiese llegar a valores muy bajos, realmente los utilizas para estudiar el esquema de desconexión de carga por frecuencia, ¿sí? Digamos que son esquemas que se complementan, pero se estudian por separado, salvo que durante la simulación de pronto tú encontraste que, no sé, que hay una barra en particular que ya se ha identificado que tiene X problema de voltaje. Bueno, yo pudiese desconectar la carga allí para mejorar tanto voltaje como frecuencia, pero realmente la desconexión de carga por frecuencia no busca mejorar los perfiles de tensión. Ok. Ujú. Eh, ¿Cómo afecta o cómo afectaría el rechazo de carga en los usuarios libres? Y ese tiempo de reposición que afecta a los usuarios, ¿quién asume ese gasto? Uy, allí me toca decir otra vez que es la normativa local y que, bueno, habría que revisar allí eso, pero yo entiendo que eso es parte del contrato. O sea, digamos que cuando un usuario libre o un cliente libre hace un contrato y se estipula esto, digamos, hay ciertas cláusulas que incluyen la posibilidad de desconexión de carga por frecuencia y me imagino que dentro del mismo contrato se negociarán o se conversarán estas condiciones. No sé si se negociarán, ojo, no sé si hay posibilidad a ese nivel, pero sí sé que deben estar establecidos allí justamente cuáles son estas condiciones en caso de que ocurra un evento mayor. Además que no son eventos tan frecuentes. Claro. Mira, yo viví en Perú 5 años y esta es la primera vez que veo un evento de este tipo. Y digamos que le estaba haciendo cierto seguimiento y es la primera vez que lo veo. O sea que entonces habría que revisar allí un poco qué dice el contrato, qué dice la normativa, a ver cómo eso repercute en la parte económica del pago
todo esta de la contratación. Ujú. Ok. A ver, tal vez una última pregunta antes que nos gane el tiempo. ¿De qué depende la elección en uno u otro de los diferentes esquemas de rechazo de carga en un sistema de potencia? No, repíteme. ¿De qué depende la elección en uno u otro de los diferentes esquemas de rechazo de carga en un sistema de potencia? No sé si entendí. Em, pero bueno, te puedo decir que todos los sistemas eléctricos de potencia tienen hoy por hoy implementado un esquema de desconexión automático o un rechazo automático de carga. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a problemas a eventos que nos puedan llevar a que la frecuencia baje, y si la frecuencia baja más allá de lo que el sistema es capaz de regular, yo necesito algo que ayude al sistema a esa recuperación. Entonces, en general, todos los esquemas eléctricos de potencia tienen implementado un esquema de rechazo de carga por baja frecuencia. El otro esquema que presenté hace un momento de desconexión de generación, pues va a depender de características locales, porque si yo no necesito disparar la generación, eh, no vale la pena que implemente un esquema de ese tipo. Ahora, si yo tengo una planta generadora como la que mostramos allí, que se interconecta al resto del sistema a través de una o dos líneas, y la posibilidad de disparo de estas líneas eh, puede sobrecargar la otra, o simplemente es una sola línea y este disparo de esta sola línea va a hacer que mi sistema de alguna forma se parta en dos subsistemas, pues bueno, yo pudiese implementar estos esquemas. Claro, yo aquí les mostré un caso un poco extremo, que fue lo de Argentina implementado. En general son acciones muy locales en estos puntos donde hay generación conectada a través de nexos débiles, ¿no? El sistema no está tan mallado en ese punto. No sé si esa era la pregunta, em, Yo creo que, pero como yo le entendí, yo creo que está súper bien en el punto en la que iba la dirección de la pregunta. ok. De todas maneras, en general a todos los que están conectados, hemos tratado de leer la mayor cantidad de preguntas y espero que hayamos podido absolver la mayor cantidad de dudas, en verdad, de que nuestra ponente haya podido absolverlo y estoy segura que sí. Ya para culminar, te queremos agradecer muchísimo, Yuli, por la ponencia, por ser parte de esta sección Conociendo Mujeres Exitosas en la Ciencia e Ingeniería, que tratamos de organizar dentro del equipo WIE y en esta ocasión ha sido en alianza con PES Uni. Estamos sumamente agradecidos por compartir su experiencia y los conocimientos que nos has podido brindar a esta comunidad estudiantil y profesional que está conectado en este momento. Eh, Quisiéramos pedir a todos los asistentes si pueden prender sus